Un saludo a todos y bienvenidos a mi canal, Relatos de André. En el presente video, les traigo el nivel 6 del iceberg de Misterios sin resolver, la mega colaboración de mi colega Leider. No se olviden de ver los niveles anteriores y luego de este, los siguientes. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Sin nada más que agregar, empecemos con el nivel 6 del iceberg de Misterios sin resolver de Leider. John Doe número 60 de San Francisco. El 15 de junio de 1985, se encontró un cuerpo en San Francisco, en el área South of Market, abreviada como el Distrito Soma. Era el cuerpo de un joven sin hogar, un hombre caucásico de constitución delgada, de alrededor de 1.65 metros de altura y 59 kilogramos de peso. Había sido torturado y asesinado de manera sádica en un presunto ritual satánico. El cuerpo tenía signos de ataduras, quemaduras, cera de velas en el ojo derecho, un pentagrama en el pecho, heridas de cuchillo en el cuello y genitales mutilados. Un hombre llamado Maurice Bork, vinculado al caso, finalmente dio información sobre el crimen y señaló a su examante, Clifford St. Joseph, como el responsable. St. Joseph fue arrestado y enfrentó cargos por asesinato, sodomía y otros delitos. El juicio fue controvertido, con testigos poco confiables y evidencia escasa. St. Joseph fue condenado y cumple una larga condena en prisión. La verdad sobre el caso sigue siendo esquiva y muchos cuestionan si fue víctima de una histeria de pánico satánico. La identidad de la víctima, John Doe número 60, permanece desconocida. Desaparición de Alex Sloley. Alexander Sloley, apodado Gag, desapareció misteriosamente el 2 de agosto de 2008 en Enfield, Londres, a solo 2 días de cumplir 17 años. No se ha encontrado ninguna pista sobre su paradero desde entonces. Sloley era un estudiante y se le describía como elegante. Le gustaba el fútbol y la comida tradicional de las Indias Occidentales. Sus padres estaban separados y tenía 3 hermanas. Su padre falleció en 2014 sin saber el destino de su hijo. Sloley se había quedado en casa de un amigo en Edmonton y se dirigía a casa para su cumpleaños, pero nunca llegó. Llevaba su teléfono móvil pero se desconectó. La policía no encontró rastros de él en las grabaciones de cámaras de seguridad. Se informaron avistamientos no confirmados en 2009 y su madre se sorprendió al enterarse de uno en 2015. En 2019, se publicó un cartel de desaparición actualizado. El caso sigue sin resolverse y su madre siente que la policía podría haber hecho más. Desaparición de Andrew Gazden. Andrew Gazden, nacido el 10 de julio de 1993, desapareció el 14 de septiembre de 2007 a los 14 años. Salió de su casa en Doncaster, retiró 200 libras esterlinas de su cuenta bancaria y compró un boleto de ida a Londres en la estación de Doncaster. Fue visto por última vez en la estación de King's Cross en Londres. Su motivo para viajar y su destino siguen sin conocerse. La familia de Gazden vivía en Doncaster y él era un estudiante sobresaliente, pero reservado, con interés en las matemáticas y el metal. No se encontraron indicios de depresión o acoso. Desapareció sin razón aparente y la policía detuvo a 2 hombres por cargos relacionados con su desaparición. La búsqueda de Andrew incluyó avistamientos no confirmados en diferentes lugares, pero ninguno arrojó pistas sólidas. La familia ha mantenido su habitación intacta y sigue buscando respuestas, sin cambios en su cuenta bancaria desde su desaparición. Cyber Anakin. Cyber Anakin es el seudónimo de un activista informático. En 2016, como respuesta al derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines por parte de Rusia, este adolescente comenzó a atacar sitios web y bases de datos rusas, incluyendo KM.ru y Naval Networks. Los ataques comprometieron información como fechas de nacimiento, contraseñas encriptadas y ubicaciones geográficas, afectando a 1.5 millones de personas. Posteriormente, ayudó a identificar a un acosador sexual de jugadoras de ajedrez usando datos de KM.ru. En abril de 2018, se burló de Corea del Norte al registrar una cuenta falsa en Twitter vinculada a un sitio de propaganda. En junio de 2018, aprovechó un error en cajas convertidoras de TV para protestar contra el artículo 13 de la Unión Europea sobre derechos de autor. Tras el derribo del vuelo 752 de Ukraine International Airlines en enero de 2020, modificó el sitio web de la Autoridad de Agua y Energía de Kuzestán en memoria de las víctimas. Calderos de cobre del Valle de la Muerte de Siberia. En Siberia, en el Valle de la Muerte, se encuentran misteriosos objetos conocidos como calderos que se cree son de origen extraterrestre y están hechos de un material desconocido. Estas formaciones, descritas como hemisferios de metal duro de color cobre, se hunden lentamente en el suelo y se asocian con enfermedades misteriosas para quienes las visitan.
A pesar de relatos y testimonios, no existen pruebas sólidas de su existencia. Los investigadores intentaron localizarlos y encontraron círculos en la tierra y un objeto sólido bajo el agua, pero no pudieron confirmar si eran los calderos. Además, experimentaron problemas de salud inexplicables. La región es rica en recursos naturales, como diamantes y minerales de titanio, lo que añade misterio a la historia. Aunque persisten muchas incógnitas, la existencia y naturaleza de los calderos siguen sin resolverse. Carola Deering. En agosto de 1920, 5 meses antes de que el barco de 5 mástiles fuera descubierto abandonado en la costa de lo que hoy es el Parque Nacional de Cape Hatteras, el Carola Deering zarpó desde Norfolk, Virginia, en perfecto estado, con un experimentado capitán y una tripulación de 10 hombres rumbo a Río de Janeiro con una carga de carbón. El barco partió el 22 de agosto, y aunque el capitán William H. Merritt enfermó unos días después y tuvo que ser reemplazado por el rápidamente reclutado capitán W. Wormel, el barco entregó su carga según lo programado y zarpó de regreso en diciembre. 2 días después, el 31 de enero, C.P. Brady de la estación de la Guardia Costera de Cape Hatteras avistó el barco encallado e indefenso en Demon Shoals, con las velas aún izadas y los botes salvavidas desaparecidos. A pesar de una exhaustiva investigación del FBI, no se ha encontrado rastro de la tripulación ni de los registros del barco. La teoría sobre la insatisfacción de la tripulación con el nuevo capitán W. Wormel ha llevado a la especulación de un motín, mientras que otras teorías incluyen piratas simpatizantes bolcheviques y gánsteres contrabandistas, todas sin resultados. El misterio del Carola Deering, a menudo llamado el barco fantasma de Outer Banks, sigue sin resolverse y la respuesta a su destino probablemente se ha perdido para siempre. Oro confederado. El oro confederado se refiere a lingotes y monedas de oro que pertenecieron a la Confederación durante la Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865. Estos activos representaban una parte crucial de la financiación de los estados del sur en su lucha contra la Unión. A medida que la Confederación se debilitaba, sus líderes buscaron formas de proteger sus reservas de oro de la confiscación por parte de las fuerzas de la Unión. Se cree que gran parte de este oro fue escondido o transportado a lugares secretos, y algunos aún no han sido recuperados. El mito del oro confederado ha llevado a la búsqueda constante de tesoros perdidos, pero muchos de los relatos son difíciles de verificar. El oro confederado sigue siendo un misterio histórico y un tema de interés en la actualidad. Destripador de Atlanta. El Destripador de Atlanta fue un asesino en serie no identificado sospechoso de matar al menos a 15 mujeres en Atlanta entre 1909 y 1914. Los crímenes eran particularmente brutales, con las víctimas siendo apuñaladas y mutiladas después de la muerte. Las noticias de los asesinatos causaron terror en la población negra de Atlanta, y muchas mujeres evitaban salir por la noche, mientras que los trabajadores negros se negaban a trabajar después del anochecer. A pesar de la búsqueda de 6 sospechosos, nunca se realizaron condenas ni se resolvió el caso, y se especula que el destripador podría haber tenido hasta 21 víctimas. Una de las víctimas y su hija lograron avistar al agresor, describiéndolo como un hombre negro grande, poderosamente construido y bien vestido. El misterio del Destripador de Atlanta nunca se resolvió. Familia Daimler. Hace más de 50 años, el brutal asesinato de 3 miembros de la familia Daimler sigue sin resolverse, convirtiéndolo en un caso sin resolver en Cincinnati. En 1969, un asesino desconocido ató a Martin Daimler, su esposa Patricia y la madre de Patricia, Mary Wilson, en una habitación de su casa y luego los mató a tiros. Los 2 hijos pequeños de la pareja estaban abajo en ese momento y sobrevivieron al ataque. El asesino limpió la escena del crimen de evidencia y no hubo señales de robo. La policía cree que el asesino conocía a la familia. A lo largo de los años, se realizaron investigaciones y pruebas, pero el caso sigue sin resolverse. Aunque hay teorías sobre posibles sospechosos, no se ha llegado a una conclusión definitiva. Dwayne McCorkendale. El asesinato no resuelto de Dwayne McCorkendale en 1988 en Chandler, Oklahoma, sigue siendo un misterio. Dwayne, un camionero de 27 años y padre de gemelas, fue asesinado a tiros en una parada de descanso de la autopista Turner Turnpike. El motivo aparente era el robo, ya que su billetera y llaves desaparecieron. La investigación se centró en un Ford Pinto marrón con una radio CB que actuaba de manera sospechosa cerca de camiones en la carretera. Los ocupantes eran un hombre blanco, un hombre negro y posiblemente una mujer blanca. Aunque se recibieron informes sobre este vehículo en varios estados, el caso sigue sin resolverse. La compañía de Dwayne ofrece una recompensa de $10,000 por información que lleve al arresto y condena de los responsables. Se investigó la posibilidad de que una mujer no identificada llamada Mercedes estuviera involucrada, pero su identidad sigue siendo desconocida. Anomalía de sobrevuelo.
La anomalía de sobrevuelo es un fenómeno en el que los satélites experimentan un aumento inesperado de energía durante los sobrevuelos cercanos a la Tierra. Se observa como un cambio inusual en la velocidad Doppler en las bandas X y S durante el perigeo de la órbita. Este aumento de velocidad, de unos pocos milímetros por segundo, no tiene una explicación clara y ha desconcertado a los científicos. Se descubrió después del sobrevuelo de la sonda Galileo en 1990 y se ha observado en otras misiones espaciales como Near Shoemaker, Cassini-Huygens y Rosetta. A pesar de los esfuerzos de investigación, el mecanismo detrás de esta anomalía sigue siendo un misterio. El trío de Fort Worth. El trío de Fort Worth se refiere a un caso de desaparición sin resolver que ocurrió el 23 de diciembre de 1974 en Fort Worth, Texas. Tres amigas, Mary Rachel Trelitza, Lisa Renee Wilson y Julianne Mosley, desaparecieron mientras hacían compras navideñas en un centro comercial. Las chicas dejaron su automóvil en el estacionamiento, pero nunca regresaron. A pesar de una intensa búsqueda y la aparición de pistas no verificadas, las jóvenes nunca fueron encontradas. Se recibió una misteriosa carta escrita por alguien que afirmaba ser Rachel, pero las familias no creían que fuera genuina. A lo largo de los años, se exploraron varias pistas y se llevaron a cabo búsquedas, pero el caso sigue sin resolverse. En 2018, se revisaron 2 automóviles en busca de pistas, pero no se encontraron resultados concluyentes. El misterio del trío de Fort Worth perdura hasta el día de hoy. La gemela fantasma de Emily Segui. Durante años, Emily Segui fue atormentada por un fantasma que era idéntico a ella. A pesar de tener una excelente reputación como maestra, trabajó en más de 19 escuelas diferentes en Francia en solo 16 años. La razón era que sus estudiantes y colegas afirmaban ver a su gemela en el aula, imitando sus acciones e incluso ayudándola. Lo más extraño era que Emily nunca se encontró con su doble y no tenía conocimiento de su existencia. Esta historia fue relatada por Robert D. Lowen en su libro de 1860, Footfalls on the Boundary of Another World. Aunque hay quienes creen en la historia, no existe documentación sólida más allá del relato de D. Lowen para confirmar la existencia de la doble de Emily. Asesino en serie del condado de Edgecombe. El asesino serial del condado de Edgecombe es un asesino en serie no identificado en los alrededores de los condados de Edgecombe y Halifax en Carolina del Norte, Estados Unidos. Se sospecha que hay 10 víctimas, todas mujeres afroamericanas, y se han recuperado los restos de 8 de ellas. Algunas de las víctimas fueron encontradas cerca de Seven Bridges Road en Rocky Mount, por lo que también se le llama el asesino de Seven Bridges. Todas las víctimas eran afroamericanas, se dedicaban a la prostitución y tenían problemas de adicción a las drogas en diferentes momentos. El primer caso fue el de Melody Wiggins en 2005. Varias mujeres desaparecieron y algunos de sus cuerpos se encontraron en áreas cercanas a Seven Bridges Road. Anton Pittman fue arrestado y condenado por el asesinato de una de las víctimas, Terraja Nicholson, aunque nunca fue acusado de los otros asesinatos. Los asesinatos cesaron después de su arresto. Pittman fue condenado a cadena perpetua. En 2012, se organizó un paseo en motocicleta benéfico para crear conciencia sobre las mujeres asesinadas en el caso. Idioma Jarapa. El idioma jarapano, asociado con la antigua civilización del Valle del Indo en el segundo milenio antes de Cristo, sigue siendo un misterio sin descifrar. Dado que no hay evidencia contemporánea legible, las teorías sobre su naturaleza se basan en préstamos lingüísticos y sustratos en otras lenguas, como el sánscrito védico y el sumerio. Algunas hipótesis sugieren que podría estar relacionado con las lenguas dravídicas o incluso ser un filo perdido. También se han planteado la posibilidad de que fuera un idioma indoeuropeo o semítico. Es posible que en el Valle del Indo se hablaran varios idiomas simultáneamente. Algunas teorías sugieren que el Paramunda podría haber sido el idioma principal en un momento dado, mientras que otras lo relacionan con lenguas austroasiáticas. La cuestión del idioma original de la India sigue siendo un enigma en la investigación actual. Gomi Ui The Twist. Gomi Ui The Twist fue un video screamer publicado en YouTube el 23 de septiembre de 2007 por el usuario Fuyumaja. El video comenzó con la canción de Gomi Bear en húngaro y luego fue interrumpido por el zombie del comercial de Key Fiado a los 24 segundos. El video recibió críticas por el hecho de que muchos de los espectadores eran jóvenes adolescentes, lo que llevó al creador a eliminarlo de la plataforma de YouTube. Geezer Bandit. El Geezer Bandit es el apodo de un hombre que perpetró una serie de robos bancarios en el sur de California, siendo acusado de al menos 16 atracos, principalmente en San Diego. Aunque aparenta tener entre 60 y 70 años, se sospecha que podría no ser un hombre anciano y que podría usar una máscara de silicona como parte de un disfraz. El modus operandi del Geezer Bandit implica entrar al banco como un cliente normal, abordar al cajero con un estuche de cuero y luego sacar un revólver exigiendo dinero mediante una nota.
A pesar de una recompensa de hasta $20,000 por información que conduzca a su arresto y condena, su identidad y paradero siguen siendo un misterio. Butchfer 2.0. Butchfer 2.0 es una persona que afirmó ser el hacker o grupo de hackers que accedió sin autorización a la red informática del Comité Nacional Demócrata, DNC, y filtró documentos a los medios de comunicación, Wikileaks y un evento de conferencias. Algunos de los documentos que Butchfer 2.0 filtró parecen ser falsificaciones mezcladas con desinformación. Según acusaciones de febrero de 2018, esta persona es operada por la Agencia de Inteligencia Militar Rusa, GRU. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó que los ataques fueron parte de un esfuerzo ruso para interferir en las elecciones presidenciales de 2016. La identidad real de Butchfer 2.0 sigue siendo objeto de debate, pero se cree que podría ser un agente ruso. Gary Devor. Gary Martin Devor, guionista de Hollywood conocido por películas de acción, desapareció en junio de 1997 mientras viajaba de Santa Fe a Santa Bárbara. Aunque su automóvil y restos fueron encontrados un año después en Palmdale, California, su muerte sigue siendo un misterio sin resolver. Su laptop con un guión importante y su arma estaban desaparecidos. Las circunstancias eran extrañas ya que habría tenido que conducir en sentido contrario durante 4 kilómetros sin que nadie lo notara, ya que las luces de su vehículo estaban apagadas. Las manos de Devor estaban ausentes, aunque se encontraron huesos de mano cerca, sin identificación concluyente. El enigma detrás de la muerte de Devor permanece sin resolverse. Asesinato de Henryk Siujek. El 11 de septiembre de 2001, Henryk Siujek, un inmigrante polaco, fue fatalmente baleado en Brooklyn, Nueva York, poco antes de la medianoche. Siujek, que se encontraba en la ciudad para comenzar un nuevo trabajo, logró llegar herido a la puerta de una casa cercana antes de colapsar. Su homicidio sigue sin resolverse, y aunque ocurrió el mismo día que los ataques terroristas en Nueva York, no tuvo relación con ellos. La investigación inicial se vio obstaculizada por la falta de recursos policiales debido a los ataques. Siujek no fue robado, y su apariencia y limitado inglés podrían haber llevado al asesino a creer que estaba relacionado con los ataques. Su muerte es el único homicidio registrado en Nueva York ese día. Aunque se ha ofrecido una recompensa por información, el caso sigue sin resolverse. Luces de Hessdalen. Las luces de Hessdalen son luces no identificadas que han sido observadas en un tramo de 12 kilómetros en el valle de Hessdalen, en Noruega Central, desde al menos la década de 1930. Estas luces aparecen tanto de día como de noche y parecen flotar sobre el valle en colores blancos, amarillos o rojos, moviéndose a veces a gran velocidad o permaneciendo en el aire. Aunque se han investigado diversas teorías, aún no se ha llegado a un consenso sobre su origen. Aunque las observaciones han disminuido desde la década de 1980, las luces de Hessdalen siguen siendo un enigma no resuelto. Conjetura de Hall. La conjetura de Hall es un desafío sin resolver en geometría algebraica y compleja que conecta la topología de una variedad algebraica compleja con sus subvariedades. Básicamente, sugiere que la información topológica de una variedad puede comprenderse estudiando las formas geométricas dentro de ella, como conjuntos de ceros de ecuaciones polinómicas. Esta conjetura, propuesta por William Valance Douglas Hall, busca demostrar que ciertas clases de cohomología son algebraicas, lo que significa que son combinaciones de clases de homología de subvariedades. Aunque aún no se ha resuelto, es un problema importante y uno de los problemas del milenio con una recompensa de $1 millón para quien lo pruebe o refute. A lo largo de los años, se han formulado diferentes versiones de la conjetura y aunque algunas no se han demostrado verdaderas, sigue siendo un área activa de investigación en matemáticas. El caso del Investor. El caso del barco Investor se remonta a 1982 en Craig, Alaska, cuando el barco de pesca Investor fue incendiado con 8 personas a bordo, incluyendo al capitán Mark Coulthurst, su familia y miembros de la tripulación. El incendio fue seguido por una investigación y un juicio que involucraron al sospechoso John Kenneth Peel. Sin embargo, el caso resultó en un veredicto de no culpable, dejando muchas incógnitas sin resolver. Se discuten varias teorías sobre lo que pudo haber sucedido, incluida la posibilidad de que Mark Coulthurst estuviera involucrado en actividades ilícitas, pero el caso sigue siendo uno de los misterios no resueltos más oscuros de Alaska. Jeffrey Gebhardt. En la mañana del 23 de septiembre de 2012, Jeffrey Gebhardt fue encontrado muerto en un bosque de Georgia después de llamar repetidamente al 911 diciendo que estaba perdido. Vivía una vida normal en Georgia, disfrutando de actividades al aire libre y planeando la temporada de caza. Se embarcó en un viaje de caza antes de la temporada oficial y se perdió en el bosque, siendo encontrado muerto al día siguiente. Las investigaciones iniciales apuntaron a un posible asesinato, pero la autopsia concluyó que atentó contra su propia vida, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta.
La falta de respuestas ha mantenido el caso sin resolver hasta la fecha. Criptos. Criptos, una escultura en la CIA de Virginia desde 1990, es un enigma artístico creado por James Sanborn por encargo. La obra, hecha de bronce y en forma de S de 4 metros de altura, contiene 865 caracteres con 4 mensajes cifrados en inglés que esconden un enigma gramatical. 3 de los mensajes han sido descifrados por David Stein y Jean Gillogly, pero el cuarto, con 97 o 98 caracteres, permanece sin resolver. Criptos ha generado una subcultura en torno a su lenguaje, con el cuarto fragmento conocido como K4. La obra es un misterio artístico y un desafío de criptografía que perdura en el tiempo. Lady of the Dunes. El caso de Lady of the Dunes se refiere al hallazgo en julio de 1974 del cuerpo de una mujer asesinada en las dunas de Race Point, Massachusetts, que permaneció sin identificación durante décadas. Finalmente, en octubre de 2022, el FBI anunció que la víctima era Ruth Mary Terry. Su cuerpo fue encontrado en estado parcialmente descompuesto, con signos de violencia sexual y graves lesiones en la cabeza. La identidad de la mujer se había buscado a lo largo de los años mediante reconstrucciones faciales y pruebas de ADN. El principal sospechoso del asesinato fue su esposo, Guy Rockwell Muldoon, quien tenía un historial delictivo y conexiones con otras desapariciones. El caso de Lady of the Dunes ha sido un enigma persistente y su resolución es un avance significativo. Malakia Logan. El 15 de mayo de 1988, Malakia Logan, una niña de 8 años, desapareció en Greenwood, Carolina del Sur. Jugaba en un parque cerca de su apartamento con su hermana y regresaba a casa en bicicleta, pero ese día nunca llegó. Su bicicleta se encontró cerca de su apartamento, pero Malakia nunca fue vista de nuevo. Testigos informaron sobre la presencia de un desconocido cerca del parque antes de su desaparición, un hombre blanco, rubio y con marcas en la piel, posiblemente conduciendo un Chevrolet Monte Carlo oscuro. Su caso se mantuvo sin resolver durante años hasta que en 1990 se incluyó en uno de los episodios de Unsolved Mysteries de Robert Stack. Sus restos se encontraron en 1990 y se confirmó su identidad en 1998 mediante pruebas de ADN. En 2002, Charles Wade Hampton fue acusado de su asesinato pero luego exonerado en 2007 debido a la falta de pruebas. Incidente OVNI de Mantell. El 7 de enero de 1948, el capitán Thomas F. Mantell, un piloto de la Guardia Nacional Aérea de Kentucky de 25 años, murió en un accidente aéreo mientras perseguía un objeto volador no identificado OVNI cerca de Franklin, Kentucky, Estados Unidos. Posteriormente, la investigación del Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sugirió que Mantell podría haber muerto persiguiendo un globo Skyhook, un proyecto secreto en ese momento. Mantell ignoró las sugerencias de nivelar su altitud y, al alcanzar una gran altitud, perdió el conocimiento por falta de oxígeno y se estrelló. El incidente aumentó la atención pública sobre los ovnis y cambió la percepción de que podrían ser de origen extraterrestre y potencialmente hostiles. El incidente Mantell se considera uno de los casos clásicos de ovnis de la década de 1940. Matt y Wendy Jameson. Alrededor de las 10:30 de la mañana del 12 de noviembre de 1995, Matt y Wendy Jameson regresaron de la iglesia e hicieron un sorprendente descubrimiento en su patio trasero. Grandes cantidades de billetes de $20 habían sido arrojados por encima de su cerca y esparcidos en las propiedades de algunos vecinos. Después de recolectar todo el dinero, contaron un total de $6,500. Al principio, dudaron sobre si acudir a la policía o quedárselo. Finalmente, decidieron informar a la policía sobre el hallazgo. Surgieron varias teorías sobre el origen del dinero, como que podría haber sido arrojado desde un avión o que posiblemente fuera dinero relacionado con drogas. La ley de California les exigía publicar un anuncio en el periódico local. Tras el periodo de 90 días, Matt y Wendy pudieron quedarse con el dinero, que utilizaron para pagar las tarjetas de crédito de Wendy. El origen del dinero sigue siendo desconocido. Monstruo de Udine. El monstruo de Udine fue un asesino en serie no identificado que mató al menos a 4 víctimas en la provincia de Udine, en el noreste de Italia, entre los años 1971 y 1989. En marzo de 2019, después del descubrimiento de algunas pruebas que nunca antes se habían analizado, un abogado solicitó la reapertura del caso. Aunque oficialmente se atribuyen 4 asesinatos al monstruo de Udine, podría haber más, hasta 16. Las víctimas fueron encontradas con una incisión abierta en el abdomen, realizada con gran cuidado, probablemente con un bisturí o algo similar. La proximidad de la incisión a la de una cesárea llevó a la policía a creer que el asesino era un médico. Sin embargo, la policía nunca ha tenido pistas sólidas en el caso.
4 mujeres son víctimas confirmadas del monstruo de Udine y se sospecha que otras podrían haber sido víctimas, pero no se ha confirmado con certeza. En 2019, se solicitó el análisis de nuevas pruebas para determinar si estos crímenes son obra de uno o más asesinos en serie. Incendio del edificio Myojo 56. El incendio del edificio Myojo 56, ocurrido el 1 de septiembre de 2001 en Tokio, Japón, fue uno de los incendios más mortales en la posguerra japonesa. Durante 5 horas, el fuego devastó el edificio Myojo 56 en Kabukicho, resultando en la trágica muerte de 44 personas y dejando a 3 heridas. Se sospecha que el incendio fue provocado deliberadamente, aunque nunca se arrestó a un sospechoso. La investigación reveló múltiples violaciones del Código contra Incendios, incluyendo puertas y escaleras bloqueadas, lo que exacerbó la tragedia. Si bien hubo arrestos por negligencia profesional, ninguna persona fue condenada por causar el incendio. Se especuló sobre vínculos con la mafia, pero no hubo evidencia sólida de su participación en el incendio. El edificio fue demolido y reemplazado por un restaurante de una sola planta. Día oscuro de Nueva Inglaterra. El Día Oscuro en Nueva Inglaterra, el 19 de mayo de 1780, fue un evento inusual en el que el cielo se oscureció repentinamente en pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, dejando a la gente perpleja. Aunque algunos creyeron que era un evento sobrenatural, la explicación más plausible sugiere que una combinación de humo de incendios forestales, densa niebla y un día nublado y lluvioso causaron esta oscuridad. 2 días antes, el cielo ya tenía un aspecto ahumado y el sol tenía un tono rojizo durante varias horas. No se sabe con certeza cuál fue el incendio específico en Canadá que contribuyó al fenómeno. Los informes de la época describen que la oscuridad fue tan intensa que la gente necesitaba velas para leer y que incluso los animales se retiraron a descansar. Este evento sigue siendo un misterio histórico. Partícula Oh My God. La partícula Oh My God fue un rayo cósmico de energía ultra alta detectado en 1991 sobre Utah, Estados Unidos, por el detector FlySci. Su energía se estimó en 3 por 10 a la 20 electronvoltios, 20 millones de veces más que la radiación más potente de un objeto extragaláctico y 10 a la 20 veces la del fotón de luz visible. Viajaba cerca de la velocidad de la luz, necesitando 215.000 años para que un fotón la adelantara 1 centímetro. Su energía era 40 millones de veces mayor que la de las partículas en aceleradores terrestres, pero solo una fracción sería útil en colisiones. 15 eventos similares se han registrado desde entonces, siendo raros. Estudios sugieren una fuente en la constelación de la Osa Mayor. Túneles pigmeos del Monte Albán. Los orígenes de la civilización zapoteca en el suroeste de México, que prosperó desde el 200 a.C. hasta la llegada de los españoles en 1519, son inciertos. A pesar de que sus primeros restos indican un alto nivel de desarrollo urbano y agrícola, no hay registros de migración desde otras culturas. Los zapotecas compartían afinidades culturales con los olmecas y mayas. Su capital, Monte Albán, es un impresionante sitio arqueológico en una montaña artificialmente nivelada con una enorme plaza central. Sin embargo, lo más enigmático de Monte Albán son sus túneles extremadamente pequeños, algunos menos de 1 pie de altura, cuyo propósito sigue siendo desconocido. A pesar de diversas teorías, estos túneles permanecen como uno de los misterios sin resolver de la civilización zapoteca. Desaparición de Daniel Imbo y Richard Petroni Jr. Daniel Imbo y Richard A. Petroni Jr., una pareja estadounidense, desaparecieron misteriosamente el 19 de febrero de 2005 después de salir de un bar en South Street, Filadelfia. Daniel, de 34 años, vivía en Nueva Jersey y estaba separada de su esposo, mientras que Richard, de 35 años, residía en Filadelfia y trabajaba en una panadería familiar. Su relación era intermitente. Testigos los vieron por última vez camino a la casa de Daniel en Nueva Jersey. Ni ellos ni su vehículo han sido localizados desde entonces. Las investigaciones apuntan a un posible asesinato por encargo, pero no se han nombrado sospechosos. Numerosos medios y podcasts han destacado su caso, y la búsqueda continúa en colaboración con varias agencias policiales. Rick y Morty, el nuevo Jared. Rick y Morty es una serie animada para adultos creada por Justin Roiland y Dan Harmon que se transmite en el bloque de programación de Cartoon Network llamado Adult Swim. Después del estreno de la serie, Subway, la cadena de comida rápida, solicitó a Justin Roiland que creara una serie de anuncios con los personajes Rick Sánchez y Morty Smith. Estos anuncios fueron cancelados debido al arresto de Jared Fogle, el portavoz de Subway en ese momento, poco antes de su emisión. Roiland tiene los anuncios en 8 memorias USB, pero no puede filtrarlos debido a amenazas legales de Subway. 4 de las unidades flash están desaparecidas y su paradero es desconocido. Las otras 4 siguen en lugares desconocidos.
Hasta 2022, los anuncios no han sido filtrados públicamente. Hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann, formulada por Bernhard Riemann en 1859, es una conjetura en matemáticas que se relaciona con la distribución de los ceros de la función z de Riemann. Esta conjetura sugiere que todos los ceros no triviales de z se encuentran en una línea vertical en el plano complejo, específicamente en S igual a un medio más t, donde t es real, y donde i es la unidad imaginaria. La hipótesis de Riemann es de gran importancia en la teoría de números, ya que está vinculada a la distribución de números primos. A pesar de décadas de investigación, la conjetura sigue sin demostrarse ni refutarse, y su resolución podría tener profundas implicaciones en las matemáticas. El Instituto Clay de Matemáticas ofrece un premio de $1 millón por una demostración correcta. Robert Hornbeck. Un soldado de Fort Benning desaparecido durante 12 días fue encontrado muerto en las instalaciones de un hotel en el centro de la ciudad. Murió después de quedar atrapado en un aire acondicionado industrial. El cuerpo de Robert Hornbeck, de 23 años, fue descubierto por un trabajador de mantenimiento en el DeSoto Hilton Hotel. Hornbeck fue visto por última vez afuera del hotel después de una noche de diversión en un bar con un compañero del ejército. La autopsia confirmó su identidad y se cree que su muerte fue un accidente. La familia había estado buscándolo durante 2 semanas en Savannah y ofreció una recompensa de $10,000. Hornbeck había regresado recientemente de una gira en Irak y planeaba dejar el ejército para continuar sus estudios en la Universidad de Michigan y casarse en julio. Skyquake o cielomoto. Un cielomoto es un fenómeno en el que se informa de un fuerte estruendo que parece originarse en el cielo. Este sonido puede causar vibraciones perceptibles en un edificio o en una zona en particular. Aquellos que experimentan un cielomoto generalmente no tienen una explicación clara de lo que los causó y se perciben como misteriosos. Se han escuchado en varios lugares de todo el mundo y han recibido diferentes nombres según la región. Aunque su origen no ha sido identificado de manera positiva, se han propuesto diversas teorías, como eyecciones de masa coronal, meteoritos entrando en la atmósfera, colapsos de cuevas subacuáticas, actividad magnética solar o terrestre, erupciones volcánicas, entre otros. El violador de la lágrima. El violador de la lágrima es un apodo para un violador no identificado responsable de 35 agresiones sexuales a mujeres, incluyendo menores, en Los Ángeles, California. Los ataques comenzaron en 1996 y continuaron hasta 2012. Se cree que es un hombre hispano de tez clara y recibió su apodo debido a al menos un tatuaje de lágrima debajo de su ojo. Aunque se pensó que había detenido sus agresiones en 2005, en noviembre de 2011, una niña de 15 años fue atacada y las pruebas de ADN vincularon al mismo violador. La policía planeó buscar en los vecindarios hispanos de Los Ángeles y ofreció una recompensa de $50,000 por información que condujera a su arresto. En 2013, la recompensa se incrementó a $100,000 en colaboración con el FBI. Además, en 1999, otro hombre fue condenado injustamente por crímenes que no cometió y fue exonerado en 2015 tras pruebas de ADN. Tiffany Nelson. Hace 25 años, Tiffany Nelson, una niña de 9 años, desapareció en Augusta, Georgia. 14 años después, cazadores encontraron sus restos en un lugar boscoso en el condado de Burke. A pesar de los años transcurridos, su asesinato sigue sin resolverse. En 2019 se descubrió nueva información que ha llevado a los investigadores a revisar el caso. La última vez que se la vio fue en una bicicleta roja dirigiéndose a una tienda cercana. Su familia describe a Tiffany como una niña llena de energía y alegría. Su asesinato fue cometido por alguien conocido, ya que desapareció en pleno día y no fue un secuestro forzado. El hermano de Tiffany, Tyrone, reveló en su lecho de muerte que se sentía culpable por lo que le había sucedido a su hermana, ya que había estado involucrado en problemas relacionados con drogas y una pelea. Con nuevas pistas, grabaciones de llamadas al 911 y detalles surgidos, los investigadores buscan justicia para Tiffany Nelson. Snapped Fingers. La historia se centra en un usuario de Reddit llamado Snapped Fingers, que desapareció después de hablar sobre la entrada ilegal a las catacumbas de París y su creencia en seres interdimensionales. Afirmaba estar buscando un portal del infierno en las catacumbas. La historia se desarrolla a través de múltiples publicaciones donde el usuario describe sus experiencias, interacciones en Discord y su viaje a París. A pesar de algunas incoherencias y cambios de opinión en las publicaciones, se sugiere que la historia podría ser una elaborada broma, ARG o una creepypasta. Se señalan similitudes con una película, lo que refuerza la idea de que la historia podría ser ficticia. John Doe del condado de Ulster. El John Doe del condado de Ulster fue un hombre que se suicidó en Nueva York en 1988. Se encontró una foto con un hombre y un niño, sin confirmarse si era él.
Se sospecha que era de origen europeo, posiblemente francés. Su cuerpo en descomposición se halló cerca de un cementerio. Llevaba pantalones a cuadros, una camisa azul, chemise Lacoste, zapatos negros y otros artículos con etiquetas y tallas francesas. Además, portaba un reloj dorado, Bulova, un collar con cruz y una billetera de cuero negro que contenía un calendario de 1988. Su identidad sigue siendo un misterio sin resolver. La cosa de Warminster. En la madrugada de Navidad de 1964, Mildred Head escuchó extraños sonidos que parecían golpear el techo de su casa en Warminster, Inglaterra. Pronto, otros residentes también experimentaron fenómenos similares, incluido un estruendo que sacudió las casas y avistamientos de objetos voladores no identificados, ovnis. Estos sucesos se conocieron como la cosa de Warminster y atrajeron la atención nacional e internacional. Los informes describían ovnis en forma de cigarro con luces brillantes y ruidos ensordecedores. La ciudad recibió a miles de visitantes que esperaban presenciar estos eventos. A pesar de la atención mediática, los avistamientos disminuyeron en la década de 1970 y el interés público se desvaneció. Aunque han pasado más de 50 años, el origen de la cosa de Warminster sigue siendo un misterio no resuelto en la ciudad, que aún es conocida como la capital de los ovnis en el Reino Unido.